Yo creo que ya estamos listos, hermano José. Y vamos a dar inicio entonces pues a la conferencia programada para este día. Y quiero presentarles a nuestro hermano Antonio Córdoba Quesada, depositario por voluntad divina de la doctrina del Cordero de Dios, de los rollos telepáticos. Recibámoslo con un cariñoso y fraternal aplauso. Estimadas hermanas, estimados hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias por venir, gracias por interesarse en los conocimientos universales del Divino Padre. No hay otro camino que no sea el conocimiento para acercarnos a Dios, para conocer a Dios, para comprender a Dios. Han pasado siglos y pocos son los que realmente han estudiado el Divino Evangelio. Solamente lo han leído, lo han memorizado, los capítulos, los versículos, y el tiempo ha pasado y estamos igual que miles de años atrás. Entonces tenemos que reflexionar, recapacitar y, como se dice, retomar el camino. Porque lamentablemente hemos perdido mucho tiempo. De tal manera que el juicio llega y nosotros estamos poco menos que en cero en cuanto a espiritualidad. Y le prometimos al Divino Padre estudiar su divino evangelio, profundizarlo, analizarlo y finalmente sacar conclusiones. Pero una cosa es prometer, otra cosa es cumplir la promesa. Entonces el Padre Eterno, infinitamente amoroso y comprensivo, nos hace llegar su divina revelación. Nos hace ver nuestros errores, nuestras debilidades, nuestras imperfecciones, y nos invita, pues, hermanos, a reflexionar y recapacitar sobre nuestra situación y sobre nuestro futuro. La gran mayoría cree que con la muerte se acabó todo, y eso no es así, hermanos. La muerte es solamente una experiencia más para el espíritu. Y sépanlo, hemos muerto infinitas veces, como hemos nacido también infinitas veces. Solo que en esta última prueba que pedimos a Dios, pedimos la prueba del olvido. Es por eso que a ciencia cierta nadie sabe quién ha sido en el pasado, de dónde viene, a dónde va. Ignoramos muchas cosas, porque prometimos a Dios ser auténticos, estudiar nosotros mismos, buscar la verdad, sacar conclusiones y hacer los méritos respectivos para ganarnos el premio. Porque después de toda prueba hay un juicio, que equivale a decir un examen, y luego vienen los premios. Pero nosotros, digo, ¿qué premio podemos reclamar si no hemos cumplido con el Divino Padre? No hemos hecho lo que teníamos que hacer. Entonces aquí viene, pues, hermanos, la meditación, la reflexión, y de repente decir: Padre Divino, perdóneme, me distraje demasiado o me ilusioné demasiado con la cosa del mundo, y finalmente me olvidé de su divina ley, me olvidé de sus divinos mandatos y he hecho todo lo opuesto. Perdóneme, Divino Padre, ¿no? Qué hermoso, ¿no? Porque dice Dios: quien se arrepiente
se salva. Quien no se arrepiente ya es su problema, ¿no? Es problema individual. Bueno, anoche hablé un poquito sobre los paradigmas por la radio. Estoy desarrollando un tema, cualquier ratito los voy a compartir. Pero lo gracioso, hermanos, 3 llamadas en la mañana por teléfono. Pero si el Divino Padre no habla de paradigmas en la revelación. Bueno, efectivamente, yo hasta ahora he leído un poquito, 65, 70 planos, ¿no? Y no he encontrado el término paradigma en la divina revelación. Puede que de repente en los otros divinos planos, pues son 4.000, hermanos. Pero en cierta forma tienen razón los hermanos. Le digo, hermanito, el Divino Padre habla del paradigma, pero lo hace con otros términos, con otras palabras, con otra psicología. Miren, hermanitos, el Divino Padre dice: lo que el hombre cree que es, no es. Imagino que lo han leído esa parte, ¿no? Lo que el hombre cree que es, no es. Eso precisamente es falso, es ficticio, es propiamente un paradigma que se vive solamente un tiempo para conocerlo, experimentarlo y sacar conclusiones. Pero no había que detenernos ahí. Había que buscar más, había que buscar más, profundizar más y sacar conclusiones. Entonces el Padre Eterno lo complementa, dice así: lo que el hombre cree que es, no es, y lo que el hombre cree que no es, es. Bueno, vamos a dar unos ejemplos, pero antes, hermanos, quiero decirles que en un mundo de pruebas relativas como es la Tierra, en realidad, hermanos, no debemos creer en todo, pero tampoco debemos negar nada, porque estamos en prueba. Entonces teníamos que hacer trabajar la mente, teníamos que desarrollar el intelecto, teníamos que pensar, meditar, reflexionar, analizar y sacar conclusiones. Entonces, hermanas, hermanos, en la maravillosa creación de Dios, todo es dual. Dual significa, hermanos, que todo tiene polaridad, o todo tiene, hermanos, una razón. A ver, ya, creo que volvió. Bueno, les venía diciendo, hermanos, en la infinita y maravillosa creación de Dios, todo es dual, todo tiene una polaridad, todo tiene su lado opuesto. Ejemplo: la vida, la muerte, el día, la noche, el espíritu, la materia, el frío, el calor, el dulce, el amargo, la alegría, la tristeza. Entonces, nosotros, con inteligencia y a conciencia, con paciencia y perseverancia, teníamos pues que buscar, investigar, analizar, razonar, discernir, profundizar, comparar, deducir, ver las diferencias y luego, hermanos, convencernos nosotros mismos lo que es, lo que no es, lo que nos conviene, lo que no nos conviene. Finalmente, escoger y definirnos. Eso era nuestra prueba, ese era nuestro deber, nuestro compromiso ante el Divino Padre. Porque el Divino Padre dice en su Divino Evangelio: no se puede servir a dos señores, no se puede servir a dos filosofías, no se puede recorrer dos caminos a la vez.
tenemos que escoger solo un camino. Ese era nuestro deber, ese era nuestro compromiso y esa era nuestra prueba. Y la prueba suprema consistía en no equivocarnos. Entonces, 3 ejemplos nada más, hermanos. Por ejemplo, hermanos, en este planeta, hermanos, sabemos que existe el bien y el mal. Existe el amor, existe el odio. Existe la verdad, existe la mentira. Existe la izquierda, existe la derecha. Existe el comunismo, que está en pleno brote, y existe el capitalismo, que está en plena decadencia. Existe el idealismo y existe el materialismo. El idealismo considérenlo como espiritualismo, porque se refiere al espíritu y a sus leyes. Existe el conocimiento, existe la ignorancia. Bueno, es como ejemplo, porque en realidad todo tiene su lado opuesto, ¿no? Entonces la criatura tiene que pensar, a ver, ¿para dónde voy? ¿Qué me conviene? ¿No? Escoger y definir, y luego lo que escoge, perfeccionarlo. Si yo escojo el conocimiento, hermanos, tengo que darme cuenta, tengo que reconocer que el conocimiento no tiene límites. También lo opuesto, desde luego, ¿no? Si por X motivo alguien escoge la ignorancia, tiene que darse cuenta que la ignorancia también no tiene límites. ¿Saben por qué? Porque todo es expansivo, todo crece, todo se desarrolla. Y lógicamente, por eso mismo tenemos que saber escoger qué es lo que realmente nos conviene, sobre todo qué es del agrado de Dios. Y Dios nos enseña a escoger el conocimiento. En la Biblia se lee claramente, hermanos, dice Dios: Hijo mío, buscad la sabiduría, como quien busca un tesoro. Sigue usted leyendo, ahí dice: porque con la sabiduría lograrás tu felicidad y tu eternidad. Esa parte también está en un libro donde mencionan al rey Salomón. Ahí cuenta que el Padre Eterno se le apareció a Salomón, se le presentó y le dijo: hijo, he decidido premiarte. Escoge, le dice, ¿qué prefieres? ¿Vida larga? ¿Quieres riquezas o quieres sabiduría? Salomón, como realmente era inteligente, frente a esas 3 ofertas, Salomón vacila, ¿no? No está tan seguro. O sea, ¿qué me conviene, no? Y bueno, pues inteligentemente le dice: Señor, deme 3 días para pensarlo. El Divino Padre le dice: ya, hijo, tómate los 3 días, piénsalo. Y es ahí donde Salomón se cabeceaba, ¿no? Decía: a ver, ¿qué me conviene realmente? Si escojo vida larga, ¿de qué me sirve esa vida si voy a vivir con pobreza, ¿no? Con escasez, con hambre? Si escojo la riqueza, a ver, ¿de qué me sirve la riqueza si de repente mañana mismo el Señor me llama, ¿no? Para rendir cuentas. Porque aquí todos estamos de paso, ¿no? Acá nada ni nadie está seguro, nadie tiene la vida asegurada. Entonces Salomón, como dice, analizó, sopesó, comparó, ¿no? Finalmente dijo: prefiero la sabiduría. Y bueno, al tercer día el Divino Padre se presenta y le dice: hijo, ¿escogiste? Sí, Señor, le dice, prefiero la sabiduría. El Divino Padre le dice: hijo, escogiste bien, y de añadidura te doy riquezas y vida larga. Logró completo, porque supo elegir, supo escoger, supo decidir. Y bueno, pero el problema es humano. El problema es precisamente la imperfección, la ingratitud, la desobediencia.
Ustedes siguen leyendo, hermanos, la historia de Salomón, van a encontrar que Salomón ahí, pese a los premios que le dio el Divino Padre, se volvió borracho, se volvió idólatra, se volvió mujeriego, se desvirtuó, se degeneró, se degradó, ¿no? Yo, en realidad, hermanos, habiendo leído la Biblia, admiraba al hermano Salomón, al rey Salomón. Lo tenía en mi mente como mi ídolo, ¿ya? Pero cuando llegó el Divino Maestro, lógicamente en un momento dado me tocó hacerle la pregunta, ¿no? Hermanito, le digo, ¿y cómo le irá a Salomón en el día del juicio? El Divino Maestro me mira y sonríe, hermanos, y me dice, ya todos lo verán al chancho Salomón, me dijo así ya. Hermanitos, suficiente para mi juez, se me salió de la mente. Yo lo respeto, lo considero todo, pero ya no lo admiro. Porque hubo una época sí yo lo admiraba, ¿no? Como lo tenía como un ejemplo, ¿no? Pero efectivamente, pues Salomón se portó mal, le dio mal pago al Divino Padre. Y por lo tanto, no había que admirarlo tanto, hermanos. La admiración, el aprecio, el respeto, el amor se merece el Divino Creador, el Padre Eterno. Y bueno, entonces, como le repito, hermanitos, debe estar por ahí el hermanito que me llamó, uno de ellos, dijo, yo voy a estar en la conferencia. Hermanito, venga, escucha, analice, si no está conforme con la respuesta, póngase de pie y reclame, ¿no? Por esto, porque todos estamos para aprender, para entender, para comprender, ¿no? Entonces, hermanitos, sí, el Padre Eterno nos habla de la relatividad, nos enseña la relatividad, pero con otros términos, con otras palabras, con otra psicología, ¿no? Invitándonos a ampliar más el conocimiento, proyectarnos. Vuelvo a repetir, dice Dios, lo que el hombre cree que es, no es. Y lo que el hombre cree que no es, es. Por ejemplo, hermanitos, el hombre cree y afirma, ¿no? No hay vida inteligente, no hay humanidad sin política, dicen. Luego dicen, no hay mundos habitados. Luego dicen, no hay salvación sin religión, dicen. Luego dicen, hermanos, Dios no puede venir como hombre. O sea, con eso, hermanos, están como dando órdenes a Dios. No puedes venir como hombre. ¿Y nosotros quiénes somos para darle órdenes a Dios? Es Dios quien decide hacer las cosas. Muchas veces en las oraciones decimos, Divino Padre, hágase su divina y santa voluntad, mas no la nuestra, lo decimos. Y si lo decimos de palabras, también, hermanos, debemos respetar en los hechos. Dios, hermanitos, tiene divino libre albedrío. Y Dios, haciendo uso de su divino libre albedrío, Él viene como Él decide venir, como Él estima conveniente. Si desea, viene como un niño. Si desea, viene como un anciano. Si desea, viene como un campesino, como un agricultor, como un minero. Siempre humilde. Nunca el Padre Eterno va a venir, hermanos, bien alterno, bien a la corbata, bien, como dice, al lujo. Eso no es de Dios. Dios siempre se presenta humilde y sencillo. Pero alguien por ahí dijo, ¿y cómo se le reconoce? Por su humildad, por su sabiduría, por su moral, su comportamiento, hermanitos. Él es como un niño, tiene la psicología de un niño de 12 años. Es alegre, juguetón, conversador,
En realidad, hermanos, a mí lo que me ha impactado, hermanitos, del autor del Divino Conocimiento es su sabiduría. Cantidad de sabiduría, hermanos. Hace falta cerebro para poder asimilar todo el conocimiento que él nos transmite. Y yo lo he dicho muchas veces, hermano, cuando estaba al lado del Divino Maestro, yo me sentía como una hormiga. Mi cerebro, hermanos, lo sentía bien pequeñito porque nos daba, hermanos, cantidad de conocimiento. Eso hizo que tome la decisión de comprar una grabadora y grabé como 33, 34 cassettes, hermanitos, y lo he escuchado muchas veces y voy a volver a comenzar a escucharlo para seguir compartiendo el conocimiento. Entonces, hermanas, hermanos, tuve la dicha grandiosa de conocer y reconocer al Divino Maestro. Los hermanos religiosos creo que hasta ahora siguen esperando la llegada de Cristo, pero ellos creen que el Hijo de Dios va a venir por las nubes, ¿no?, montado en su caballo blanco, etc. Es cierto, eso va a ser así, pero cuando llegue el momento, primero viene como el Hijo del Hombre, primero viene como humano, de carne y hueso, humilde, sencillo, y precisamente escribe la tercera doctrina, que ustedes están viéndolo. No solo vean, sino léanlo, estudienlo, analícenlo y saquen sus conclusiones propias y auténticas. Ese es precisamente el deber moral de todo ser humano, de todo ser cristiano, de todo ser que conoce y reconoce la existencia de Dios. Porque está escrito, la verdad llegará por sorpresa. Entonces teníamos que estar alertas. ¿Cómo llegará? ¿Cuándo llegará? ¿De qué forma vendrá? Entonces, allí precisamente no nos dejamos sorprender, pero hemos estado demasiado confiados. Y lógicamente, hermanos, la sorpresa se da. Bueno, hermanitos, vamos a compartir, como lo dije por la radio, la lectura de 2 divinos planos. Son cortitos los planos, hermanitos, pero yo deseo que ustedes capten, entiendan, comprendan, sí, que precisamente, hermanitos, es el Padre Eterno quien hace llegar este divino conocimiento. Es la palabra de Dios, es la ciencia de Dios, es la sabiduría de Dios. Entonces en nosotros está entenderlo, comprenderlo. Yo les he dicho muchas veces la clave para entender y comprender las enseñanzas de Dios es creer, la fe. Porque creer, hermanos, es crear, creer es crecer, creer es aprender, creer es saber, creer es conocer, creer es entender, creer es comprender, creer es evolucionar, creer es perfeccionarnos. Si ustedes no creen, hermanito, ustedes solitos se bloquean la mente, el cerebro. Es como que lo clausuraran. Ya no creo, pues ya no creo, no hay paz. O es como que ustedes hicieran un muro. Ya hasta ahí llegan, de ahí no pasan más allá. Y eso es un tremendo error. Hay tanto por saber, hay tanto por aprender, hay tanto por descubrir. Y no hay por qué ponernos límites. Como lo dije, hermanos, por la radio, hermanos, todo lo que vamos creyendo, en la medida que va pasando el tiempo, nos vamos dando cuenta que era pues error tras error, hermanos. Eso va a durar hasta que comprendamos, hasta que veamos realmente de qué lado venimos, de dónde, por qué, para qué estamos aquí en la tierra. Hasta que tomemos conocimiento de causa de nuestro principio. Eso el Padre Eterno lo relata en los divinos planos. El Divino Padre lo amplía más
para darnos la oportunidad de entender más, de comprender más. Entonces, hermanitos, vamos a compartir la lectura, hermanos. 2 divinos planos. Son cortitos, hermanitos, para no de repente saturarles o cansarles. El primer plano dice así: todos los que pidieron ser los primeros en ver la revelación del Padre Jehová cayeron en su prueba, porque no supieron distinguir entre lo que es del Padre y lo que es de los hombres. La confusión reinante de tantas creencias, habiendo un solo Dios no más, los confundió, y una extraña moral, salida de un extraño sistema de vida, hizo que miraran a la revelación como una más entre todas. Dice el Divino Padre Celestial: sí, hijito, todos los que pidieron al Padre ser los primeros en ver la revelación en este mundo, todos cayeron en esta prueba, porque todo espíritu humano es probado en la vida que pidió conocer. Cada espíritu humano pide al Padre ser el primero en ensalzarlo en la vida. El Padre escoge a los que se hacen merecedores de ser los primeros. De verdad os digo que todos los que pidieron ser los primeros son los últimos. Ninguno cumplió lo prometido al Padre. Todos estaban influenciados por una extraña moral que no dio importancia a las escrituras del Padre por sobre todas las cosas. Fueron sorprendidos por la revelación en medio de una confusión de creencias, habiendo un solo Dios no más. De verdad os digo que los causantes de esta confusión serán juzgados por confundir a otros. Nadie pidió al Padre confundir a otro, ni en lo más microscópico. Llorar y crujir de dientes tendrán los que negaron lo del Padre y los que confundieron al mundo de la fe. Solo Satanás divide y confunde para hacer caer a los que le prometen al Padre, tal como le sucedió a los que pidieron ser los primeros. He aquí que fueron sorprendidos porque no buscaron en sus respectivas individualidades, buscaron en una extraña psicología, buscaron en la extraña forma religiosa, forma desconocida en el reino de los cielos, una forma de creencia que sirvió a 2 señores. Sirvió al Dios viviente y al Dios del oro, porque esta forma de creencia se alió con los creadores del sistema de vida basado en el oro. Y esta extraña forma de creencia, salida del libre albedrío de hombres, también comerció con la fe del mundo. He aquí una creencia que nunca agradó al Padre Jehová, porque es creencia hipócrita. Esta creencia llamada religión no quedará en este mundo. Por lo tanto, se acabará la confusión espiritual en este planeta. Una confusión provocada por los seres menos evolucionados de este mundo. Una confusión provocada por los ciegos, guías de ciegos. Una confusión provocada por los comerciantes de la fe. De verdad os digo que ninguno que perteneció a la gran confusión espiritual de este mundo, ninguno verá la gloria del Padre, ninguno entrará al reino de los cielos. Tendrán que pagar hasta el último segundo de división y confusión que provocaron en este mundo. Y de toda molécula de carne,
de toda la humanidad, porque cada molécula de carne de los que dividieron y confundieron, los acusarán en presencia del Padre, porque al acusar al Espíritu por haberse dejado influenciar por una extraña creencia, acusarán a la causa que provocó la creencia extraña. Porque si es castigado un pecador, 1000 veces más castigado es aquel por el cual hubo pecador. He aquí que los grandes causantes de la existencia de pecadores en este mundo son las llamadas religiones. Quisiera que se lo graben, hermanos, lo que dice el Divino Padre. He aquí que los grandes causantes de la existencia de pecadores en este mundo son las llamadas religiones y los que crearon el extraño sistema de vida basado en el oro. He aquí a los ciegos, guías de ciegos. He aquí a los que falsearon el contenido de las Escrituras del Padre. He aquí a los que no le tomaron en cuenta por sobre todas las cosas. He aquí a los que olvidaron que tendrían que ser juzgados como criaturas de Dios y no como religiosos ni como capitalistas, porque tales cosas no se conocen en el reino de los cielos. He aquí a los ciegos de la fe. He aquí al demonio que dividió a un mundo y no le dejó entrar al reino de los cielos, porque ningún mundo que conoció la división en cualquiera de sus formas no entrará al reino de los cielos. Solo Satanás divide y se divide a sí mismo, y ningún imitador de Satanás entra al reino del Padre. Dice el Divino Padre Celestial: sí, hijito, los que negaron llorarán como nunca lloraron en sus vidas, porque lo que negaron transformará al mundo. Cuán mezquinos se sentirán. El mundo se les vendrá encima, porque al negar la revelación, prolongaron la injusticia en el mundo. Hicieron aumentar los segundos de tinieblas en millones y millones de seres. Si en el mismo instante de ver los rollos lo hubiesen comunicado al mundo, el mundo no tendría que sumar tantos segundos de error, segundos de tinieblas, que pudieron haber sido evitados si los ciegos que negaron hubiesen tenido la verdadera fe, si no se hubiesen dejado influenciar por la extraña moral. He aquí que todo el que sabía la existencia de los rollos del Cordero serán avergonzados, porque con sus incredulidades más condenaron a los caídos en la prueba de la vida. Cada segundo de silencioso egoísmo es una existencia que debe cumplirse fuera del reino de los cielos, porque al prometer todos vosotros que lo del Padre estaría por sobre todas las cosas, comprometisteis también a los segundos del tiempo. El término por sobre todas las cosas es para todo lo imaginado. De verdad os digo que esta promesa fue harto difícil que la hubierais cumplido, porque para haberla cumplido debisteis haber tenido otro sistema de vida, un sistema de vida que estuviera en relación directa con las Escrituras del Padre. El extraño sistema de vida que os dieron estaba en relación directa con las leyes del oro,
era lo opuesto a la divina moral del Padre. Del oro jamás saldrá una filosofía de igualdad. Los siglos transcurridos viviendo en este extraño sistema de vida lo demuestra. De verdad os digo que cada segundo de estos siglos se paga. Una parte en la misma tierra y la otra parte fuera de ella. Así lo pedisteis vosotros mismos, porque los juicios para sí mismos los pide la misma criatura. La divina perfección del Padre es tal que no necesita exigir. He aquí el fin en este mundo de falso concepto de un Dios terrible. Ciertamente que el Padre que todo lo creó, creó también lo terrible, mas en su divino libre albedrío no escoge lo terrible. El divino Padre Jehová escoge la divina alegría. Vuestro Creador es alegre como un niño. ¿Y quién no cultivó en la prueba de la vida el carácter de un niño? No entrará al reino de los cielos. Es más fácil que entre al reino del Padre uno que fue alegre a uno que fue idiota, sabiendo este último que el mal carácter apagaba la alegría de los que le rodearon. He aquí una revelación que os hará llorar, porque toda esta humanidad pidió y prometió al Padre vivir todos los instantes de la vida en alegría, sea cual fuere la prueba vivida. Pedisteis al Padre Jehová imitar en el lejano planeta Tierra todo lo que visteis en el reino de los cielos. Pedisteis cumplir por sobre todas las cosas, mas el extraño sistema de vida que os impusieron os creó en vuestra psicología viviente una extraña moral que os alejó de una sana y desinteresada moral. Conocisteis el enojo. De verdad os digo que nadie pidió al Padre enojo alguno, porque el enojo es desconocido en el reino de los cielos. Si vosotros que fuisteis obligados a vivir en el extraño sistema de vida del oro, sois reprendidos por el Padre por haber practicado el enojo, 1000 veces más es castigado aquel por el cual se conoció el enojo. Todo enojo tiene por causa la violación al divino mandamiento del Padre. Y no existe enojo que no tenga su causa en la misma causa por la que se vive. El egoísmo heredado de generación en generación perpetuó el enojo, como perpetuó todos los males que ha conocido este mundo. El enojo es tiniebla, porque no es de la luz del Padre, y todo el que se dejó influenciar por enojo alguno debe sumar los segundos de enojos que tuvo en la vida. Cada segundo de enojo equivale a vivir una existencia fuera del reino de los cielos. He aquí la herencia que dejan todos los extraños sistemas de vida que no toman en cuenta las escrituras del Padre. He aquí la obra de los demonios que hacen uso del libertinaje, demonios que se toman extrañas atribuciones a las mandadas por el Padre. He aquí a los culpables de todas las desdichas humanas. He aquí a Satanás, que tomó en este mundo extraña forma de vivir. He aquí que os ilusionó por un instante en la posesión del oro,
porque todos los siglos que reinó el mal en este extraño sistema de vida son solo un instante en el tiempo del Padre. Hasta Satanás cae en el tiempo, porque todo tiempo imaginado salió del Padre. De verdad os digo que ni Satanás sabe lo que le espera, porque es tan microscópico en la presencia del Padre que es un desconocido fuera de vuestro mundo. He aquí que todo mal vivido y sentido no quedará en este mundo. Y al no quedar el mal en este mundo, desaparece con él el extraño sistema de vida que adoró y codició al oro. Desaparece el llamado capitalismo, desaparece el demonio que luchó siglos y siglos contra la divina igualdad enseñada por el Padre. Desaparece el demonio que persiguió y mató a los revolucionarios profetas, porque todo revolucionario es profeta en el reino de los cielos. Todo revolucionario prometió al Padre dar su vida, si fuese necesario, para que otros conocieran un sistema de vida más justo, más igualitario, según los deseos del Padre en sus escrituras. He aquí el demonio al descubierto ante el mundo. He aquí una divina advertencia para los que aún insisten en creer que solo el oro puede dar una forma de vida. He aquí que todo adorador del oro que leyó al Cordero de Dios le corre un puntaje de aviso viviente, porque después de ser probados por el Padre, viene el llorar y crujir de dientes, viene el fuego devorador. Pobres de aquellos que no se arrepintieron dentro del tiempo pedido al Padre, porque todo se pide en el reino de los cielos. La dureza o roca espiritual será quemada hasta su última molécula. Ningún incrédulo quedará en este mundo, porque hasta la incredulidad pidió su tiempo. De verdad os digo que el fuego devorador es fuego magnético espiritual, divino fuego que nacerá en los mismos ojos del rostro brillante como un sol del Hijo primogénito, sin hacer un divino gesto. Los incrédulos que se les hizo el tiempo pedido serán pulverizados. He aquí la divina justicia obrando en el universo físico viviente. He aquí el supremo poder de una Trinidad solar. He aquí el llorar y crujir de dientes de hijos que nunca se esforzaron por comprenderle lo que ellos mismos pidieron, habiendo venido de lejanas tinieblas a pedir al Padre Jehová conocer las leyes de la luz, conocer una forma de vida que desconocían y pidieron probar. Y al probar la vida humana, cayeron en la prueba de la vida. Muchos de ellos ya habían pasado el divino juicio del fuego, porque todo espíritu nace de nuevo, y al nacer de nuevo muchas existencias ha tenido. Todos piden al Padre nuevas oportunidades. Todos le prometen no volver a caer en sus propias pruebas, porque la divina gloria del Padre impulsa a toda criatura del universo a ser más perfecto de lo que en ese instante es. He aquí el fin de demonios que momentáneamente pidieron conocer una forma de vida en un planeta llamado Tierra. Planeta con una extraña forma de vida
que contribuyó en grande manera a que estos demonios no comprendieran las divinas leyes del Padre, porque los ilusionaron con un metal llamado oro, los desviaron de la verdadera moral, la moral de las Escrituras del Padre, y los perdieron con la extraña moral salida de la posesión del oro. Escribe el Alfa y la Omega. Aquí termina, hermanitos, el primer divino plano y lo comentamos un poco. Aquí el Divino Padre se dirige a muchos hermanos y hermanas que desde hace tiempo vienen viendo los divinos planos. O sea, lo han visto. Llámese en Chile, llámese en Arica, en Tacna, en diferentes, acá mismo en Lima, ya en diferentes sitios, porque el Divino Maestro siempre muestra los divinos planos. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Siguiendo sus divinas enseñanzas. Lo hacemos todos los domingos, hermanitos, lo llamamos. Ustedes son testigos. Por la radio, hermanitos, se llama, se avisa, se invita, vengan, vean, lean, y ustedes mismos saquen conclusiones. Y si fuera posible, ustedes mismos convénzanse. Porque Dios nos ha dado inteligencia, nos ha dado razonamiento, discernimiento, entendimiento, comprensión. Y somos nosotros los que tenemos que convencernos de la verdad de Dios. Somos nosotros los que tenemos que entender, comprender. Porque el Divino Padre, hermanitos, se vale de infinitas formas para hacer llegar los avisos a sus hijos. En esta vez lo hace, como está escrito, ¿no? Mediante la divina revelación Alfa y Omega, mediante los planos telepáticos, que están escritos y anunciados como los rollos y el cordero. Los rollos porque cuando esas hojas lo vamos a guardar, se saca y se enrolla. Cuando lo vamos a mostrar, igualmente, hermanos, se desenrolla. De ahí viene el término rollos. El Cordero es el autor del conocimiento. El Cordero es el mismo divino Cristo, el Hijo de Dios, quien vuelve, hermanos, humilde, sencillo. Yo llegué a tomarle esa fotografía, hermanitos, así, sonriendo. No se le ve nada de rencor, de odio, de cólera, hermano, porque en el pasado le hicieron vivir momentos muy difíciles en la cruz. Lo echaron látigo, lo coronaron con espina, lo abofetearon, lo escupieron, cantidad de cosas que lo hicieron, hermano. Él volvería pues con cólera, hermano, no, viene con amor, con humildad, con sencillez, nos trae el conocimiento y somos nosotros los que lo rechazamos. Y ahí en la Biblia dice bien claro, vino a los suyos, vino a su casa, dicen otras Biblias, y los suyos lo rechazaron, lo despreciaron. Todo lo que está escrito en la Biblia es profético y todo se va cumpliendo, hermanos, letra por letra. Y nosotros muchas veces ni cuenta nos damos. Bueno, el juicio, hermano, no es porque Dios imponga su autoridad, no es así. Somos nosotros los que le pedimos el juicio a Dios. Le dijimos, Divino Padre, queremos ir allá al planeta Tierra, queremos hacer nuestros méritos. Divino Padre, queremos demostrarle que le amamos, le estimamos, le apreciamos. Le prometemos, nunca nos vamos a olvidar de usted. ¿Verdad, hijo? Sí, Divino Padre, dalo por hecho. Vamos a cumplir, vamos a hacer lo mejor que podamos. Vamos a llegar allá al planeta y vamos a estudiar su divina palabra, o sea, la Biblia, el Evangelio. Lo vamos a estudiar lo más que podamos, lo vamos a entender, lo vamos a comprender y lo vamos a practicar. ¿Verdad, hijos? Sí, Divino Padre. ¿Sabes qué, Divino Padre? Denos el olvido del pasado, para que nuestra obra, para que nuestro mérito sea auténtico. Somos nosotros los que le pedimos al Divino Padre las pruebas, porque las pruebas son la prueba, dice el Divino Padre. Bueno, como nada es imposible para el Divino Padre,
nos dio la prueba del olvido. Con una pasada de mano nada más nos puso ahí un velo y bueno, pues estamos olvidados de nuestro lugar de origen, estamos olvidados de nuestras existencias pasadas. Tal es así, hermanos, que estamos olvidados incluso de lo que estuvimos en el vientre de nuestra mamá. Estamos olvidados, hermanos, casi de todo. Vivimos por vivir, hermanito. Ni siquiera nos preocupamos, ¿no? En la Biblia dice, conócete a ti mismo. Así dice la divina parábola. Significa, estúdiate a ti mismo. Búscate a ti mismo. Ilústrate a ti mismo. Perfecciónate a ti mismo. Convéncete a ti mismo. O sea que el trabajo espiritual estaba en uno mismo. Había que pensar, meditar, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué sigue después de la muerte? ¿Qué hay más allá de la tierra? ¿No? Pero hemos vivido, hemos vivido la vida en forma conformista, rutinaria. Hemos sido cómodos, apáticos, indiferentes. Y finalmente, hermanos, estamos viviendo la vida resignadamente. Ni siquiera nos preocupamos por el futuro. Menos nos preocupamos por la salvación de nuestras almas. Hermanitos, los hermanos religiosos, ellos creen que su religión es lo máximo, hermanos. Y creen y piensan que no hay otra religión mejor de la que ellos tienen. Es un tremendo error, hermanos. Si ustedes buscan toda la Biblia, hermanos, no encuentran el término religión. Dios no enseña religión. Cristo, el Hijo de Dios, jamás enseñó religión. Cristo, hermanitos, enseñó, hermanitos, cómo ganarnos el cielo. No enseñó cómo ganar dinero. Pero el hombre ha hecho las cosas en forma opuesta. O sea que le da la contra al Divino Padre. 2 ejemplos nada más, o 3. Cristo, hermanitos, dijo que se cuide la izquierda de lo que hace la derecha. Los religiosos, hermanos, lo han interpretado así: que no sepa tu mano izquierda la limosna que da tu mano derecha. Así lo interpretaron porque así les convenía. Y eso no quiso decir el divino Cristo. Cuando Cristo dijo que se cuide la izquierda de lo que hace la derecha, quiso decir, hermanos, que la moral del pobre se cuide de la moral del rico. Hoy por hoy todos sabemos que la izquierda es el pueblo, la izquierda es el trabajador, la izquierda es el humilde, el sufrido, el explotado. La derecha son los que gobiernan al pueblo, los que hacen las leyes contra el pueblo, porque las leyes lo hacen a favor de ellos. El pueblo es el que sufre las consecuencias. Entonces, repito, el hombre ha hecho así todo lo opuesto. Y muchos lo ven como normal. Y eso no es así, hermanos. Otro ejemplo. Cristo dijo, hermanos, dejad que los muertos entierren a sus muertos. Una divina parábola. Pero si ustedes quieren aplicarlo tal como lo escuchan, es imposible, pues, ¿no? Es contradictorio, no puede ser, pues. ¿Cómo un muerto va a enterrar al otro muerto si los dos están muertos? Porque Cristo lo dice bien claro: dejad que los muertos entierren a sus muertos. Uno se pone a pensar, pues, ¿no? Algo quiso decirnos, algo significa. Entonces, con la divina revelación, la mente pues se amplía un poquito, hermanos, se despeja y sacamos, como dice, la conclusión, el significado. Dejad que los muertos entierren a sus muertos
Significa dejad que los ignorantes entierren a sus ignorantes. Porque una persona, hermanitos, una persona que desconoce a su Creador, una persona que vive pues como pajarito, hermano, vive por vivir, no sabe ni cómo vive, ni por qué vive, ni para qué vive. Y lo más triste es que no saben gracias a quién viven. Entonces esa criatura es como un muerto viviente, es como un zombie. Vive solamente por sensaciones, vive un presente efímero, trata de gozar la vida, disfrutar lo mejor, hermanito, y se acabó, ni se preocupa en el futuro. Lejos está de saber que es creación de Dios y que tiene eternidad. Su espíritu es eterno y eso no entienden, no comprenden, no lo reconocen, no lo aceptan. A eso se llama muerto viviente. Por eso el divino Cristo, con su divina sabiduría, dijo bien claro: deja que los muertos entierren a sus muertos. Y bueno, para ver quién es capaz de entenderlo, de comprender, de descubrir, hermanos, la esencia de la sabiduría, de la divinidad. En eso consiste, hermanos, la prueba. Estudio, más estudio de la palabra de Dios. Pero tampoco el Divino Padre nos exige para que tarde y mañana y noche estemos pegados, hermano. No. También hay que cumplir con la ley del trabajo. O sea, trabajo y estudio son las formas de adorar a Dios. Si Dios está en todas partes, ¿no? Si Dios, el Divino Padre, está en todas partes, significa que Dios está también en nuestros hogares. Nuestro hogar, por derecho propio, es el templo de Dios. Tanto le da a Dios que la criatura le rece en la orilla del mar, o le rece en la punta del cerro, o le rece al pie de un árbol, o le rece en la orilla del río, donde quiera que esté la criatura, y eleva su mente al Divino Padre, ahí está Dios, ahí le escucha el Divino Creador. Y eso es lo que no hemos aprendido, no hemos comprendido, y no lo hemos practicado. Entonces el Divino Padre nos hace saber pues que hemos hecho todo lo opuesto. Un ejemplo más de las contradicciones. Jesucristo dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Habló de una sola iglesia, una iglesia en singular. Mi iglesia. Cristo no dijo mis iglesias, dijo una sola, mi iglesia. El hombre ha hecho todo lo opuesto, ha sacado cantidad de iglesias en todo el mundo. Eso no es obediencia, eso no es amor a Dios, no es respeto a Dios. Suena a burla y Dios no permite las burlas. Es por eso lo que han escuchado: morirán pulverizados, calcinados, como murieron los habitantes de Sodoma y Gomorra. De los ojos del Divino Cristo van a salir, hermano, unos rayos de fuego magnético solar. Son unos rayitos como agujitas, salen, hermanos. Esos rayitos, hermanitos, cuando cae en los océanos hierven. Si esos rayitos caen, hermano, en los desiertos, hermano, se convierten como la boca de un volcán. Y si esos rayos caen en los altos edificios, rascacielos, como le llaman, esos edificios, hermanos, se convierten en ceniza, se derrumban sin hacer ruido, cuesta abajo. Ese es poder divino, es ciencia divina. Pero Dios emplea esa divina ciencia para combatir el mal. Dios, hermano, no necesita pues invadir, conquistar, adueñarse. No, si Dios es dueño de todo el universo. Lo que Dios desea es que brote el bien, que las criaturas hagan el bien, que
que las criaturas vivan en el bien, por el bien y para el bien. Eso es lo que desea el Divino Padre en su infinito amor y bondad. Ahora, si las criaturas no lo hacen por entendimiento, por comprensión, si las criaturas no emplean su inteligencia para demostrar su amor y gratitud al Divino Padre, entonces el Divino Padre con justa razón dijo, bueno, en realidad me cansé y esto se acabó, y esto es justicia divina, y lo da por terminado. Hermanos, no es la primera vez que va a suceder, esto ya sucedió muchas veces y se repite una vez más, solo que esta vez la diferencia es que es global, final, total. Hermanas, hermanos, juicios parciales ha tenido muchos la tierra. Hasta donde me acuerdo, hermanos, porque hay cantidad que se escapan a la mente. Tienen ahí ustedes la Lemuria, la Laponia, la Atlántida, los hiperbóreos. Tienen ahí ustedes las ciudades de Sodoma y Gomorra, los pueblos del diluvio universal. Tienen ustedes ahí a los babilonios. Tienen ustedes ahí los romanos, los griegos, los incas, los mayas, los aztecas. Y repito, muchos otros más que escapan a la mente. La diferencia es que ahora viene pues el divino juicio para el malamente llamado mundo cristiano. Termina la era cristiana y se da inicio a la era del Cordero. O también se va a llamar la era Omega, la era de los cielos abiertos, la era de la auténtica espiritualidad, la era de los niños genios. Un día voy a sacar ahí unos apuntitos, es incansable, hermano, cuando uno trata de relatar. Y bueno, hermanas, hermanos, esta era significa pues que la tierra vuelve a ser paraíso, como fue al principio. Todo ello por voluntad divina. Es Dios quien decide cambiar, transformar, evolucionar y perfeccionar su creación. Pone término al mal y da lo que se llama, hermanitos, inicio al bien. Y se impone el bien. Entonces la tierra entra al concierto de los mundos. Se abren los cielos. Se nos levanta a nosotros el velo del olvido y nos damos cuenta que somos hijos de Dios, que estamos aprendiendo lecciones, estamos ganando experiencias, estamos desarrollando nuestro intelecto, estamos cultivando y perfeccionando nuestras facultades. Porque nosotros, hermanos, también somos dioses. Pero esto no es para llenarnos de vanidad, ¿no? Para inflarnos. No es así, hermanos. Tomemos las cosas con humildad, con sencillez, con mansedumbre, y sobre todo con amor y vocación de servicio al Divino Padre. Somos dioses, pero somos dioses pequeñitos, somos dioses infantes, somos dioses principiantes. Somos dioses, hermanitos, que todavía estamos en pañales. Somos dioses imperfectos. Con todo respeto, hermanitos, somos dioses aún ignorantes, que no sabemos ni lo que hacemos ni lo que queremos. Y eso lo dijo el Divino Cristo 2000 años atrás, cuando Él agonizaba, hermanitos, en la cruz. En su divina mente miraba el futuro. Y ahí nos veía a nosotros, cantidad de seres humanos en la tierra, millones de seres, pero totalmente olvidados del Divino Padre. Si por ahí les dicen yo creo en Dios, yo amo a Dios, yo sirvo a Dios, eso es solo de los dientes para afuera nada más. Esa es pura hipocresía, falsedad, apariencia. No hay sinceridad. La prueba, hermanitos, ahí en el parque no vas a ir unos hermanos que están ahí predicando. Vaya y dígales, hermano, el Padre Eterno envía un mensaje telepático a la humanidad. Se ríen, no, ese es del diablo, dicen ya.
Entonces, ¿dónde está ese amor al Divino Padre? Porque si yo amo a Dios, yo tengo que buscarlo, tengo que tratar de comprenderlo. Tengo que de alguna forma enterarme, hermanos, ¿es cierto o no es cierto? Porque Dios, como digo, nos ha dado inteligencia, razonamiento, discernimiento, nos ha dado conciencia, nos ha dado libre albedrío, para que cada uno busque la verdad. Entonces, hermanos, así está el mundo, hermanitos. El Divino Maestro decía, el mundo está lleno de fariseos modernos, decía. Y bueno, si lo dice la divinidad, lo que tenemos que hacer es creerlo, aceptarlo, porque Él nos está diciendo una verdad. Bueno, hermanas, hermanos, vamos a leer un poco más y luego, hermanitos, comentamos un poco más y vamos a ver, hermanitos, unos divinos planos, hermanitos, y ustedes me dicen si lo quieren con voz o si lo quieren solamente con música nomás. Lo mismo divino plano lo vamos a ver, pero repito, si lo ven con música, lógicamente ustedes van a ir viendo, leyendo, pensando, meditando y finalmente sacando conclusiones. Son formas, hermanitos, de presentar los divinos planos que estoy buscando por aquí y por allá. Más adelante, lógicamente, van a salir nuevos planos, así, hasta cuando el Divino Padre lo permita. Entonces ustedes al final dicen, ¿queremos solamente con música o queremos con la voz? Los mismos planos lo van a ver, pero repito, la diferencia es son dos DVDs, ¿ya? Uno solamente con música y ven las imágenes de los planos. Y el otro va pero hablado, explicado. Y ustedes lo escogen, lo deciden. Entonces, hermanito, vamos a compartir la lectura de otro divino plano. Aquí el Divino Padre no menciona su nombre, pero ustedes saben que Ollanta nos hizo creer, pues, el nacionalismo, ¿no? El nacionalismo. El Divino Padre dice que el nacionalismo no es de la luz, es de las tinieblas. Entonces aquí está involucrado nuestro hermano presidente Ollanta Humala. Dice el título: todos los que defendieron los llamados nacionalismos no entrarán al reino de los cielos, porque arrastraron con su concepto mundano a que el mundo conociera el concepto universal del Padre. Las llamadas naciones son producto de un sistema de vida que no salió de la ley del Padre. Dice el Padre Eterno: sí, hijito, los conceptos de nacionalismos son pruebas relativas para todo espíritu. Los nacionalismos son desconocidos en el reino de los cielos, porque la familia es una sola en el Padre. Y teniendo un solo Padre, no necesita dividirse en naciones. Solo Satanás divide y se divide a sí mismo. De verdad os digo que las Escrituras del Padre no enseñan la división en ninguna forma imaginada, porque ningún espíritu dividido entra al reino de los cielos. Todos los que conocieron naciones no entrarán al reino del Padre, porque la división no es del Padre, es obra de hombres. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que no perteneció a nación alguna, a uno que perteneció a una de ellas. Ciertamente que tuvisteis libre albedrío. En libre albedrío formasteis las naciones. Todo libre albedrío es probado por el Padre, como es probado vuestro espíritu. Las naciones fueron formadas no por cumplir lo del Padre, sino por cumplir las leyes del oro. De verdad os digo que por los intereses mundanos de unos pocos fueron creadas las naciones. Este mundo nunca debió haberse dividido, porque se le enseñó que solo Satanás divide. Y la perpetua división mental en las criaturas eterniza la injusticia y el odio.
Esto no lo vieron los ciegos del pasado ni del presente. Ciegos los padres y ciegos los hijos. Ni padres ni hijos ciegos entrarán al reino de los cielos. Los que defendieron el nacionalismo al grado de matar por él, no entran al reino de los cielos. Los demonios de las llamadas Fuerzas Armadas son la máxima expresión de esto. Olvidaron estos demonios que por sobre todas las inclinaciones del espíritu están primero los mandamientos del Padre. He aquí que todo guerrero del mundo pidió al Padre no dejarse dominar por el complejo de la fuerza. Todos los que sirvieron a las armas fueron dominados por este complejo, propio de un poco evolucionado. De verdad os digo que toda caída espiritual que impide que la criatura entre al reino de los cielos es un complejo, el más demoníaco de los complejos. Pues si no se es de la luz, se es de las tinieblas. He aquí el destino de los que prefirieron luchar por un nacionalismo efímero y que violó las leyes del Padre. Pues las naciones salieron de los hombres y no de Dios. De acuerdo a los divinos mandamientos y a las enseñanzas de las Escrituras, en este mundo se debió formar una sola nación, un solo gobierno universal, un solo símbolo, porque solo existe un solo Dios no más. De verdad os digo que la más microscópica imitación a las leyes del Padre es premiada en el reino de los cielos. Quien divide y aleja a las criaturas de los mundos del Padre, no espere premios en el reino de los cielos. Solo deben esperar el juicio final. Es lo que viene a este mundo, juicio divino, a las actitudes que creó el mundo a través de los siglos. Este mundo se organizó violando los divinos mandamientos del Padre, y nadie pidió al Padre violar ni una microscópica parte de su ley. Ciertamente que todos usaron el libre albedrío, mas todo libre albedrío del Padre salió, y el Padre no divide a su propia creación. Satanás lo hace, y con ello perpetúa la injusticia y el dolor. De verdad os digo que la prueba de la vida que pedisteis debió haber sido en felicidad, mas os alejasteis de las Escrituras del Padre. Quien se aleja del Padre encuentra tragedia. Este mundo hizo su destino según los apetitos humanos. Las ideas así generadas son de microscópica jerarquía, no alcanzan a entrar al reino de los cielos, ni ideas ni creadores de ellas. He aquí que la humanidad y su herencia no entran al reino de los cielos. Si este mundo hubiese cometido tan solo un segundo o menos de violación en el tiempo total de su historia, tampoco entraría al reino de los cielos, porque hasta ese segundo se quejaría al Padre, que estando en todas las cosas creadas, está también en todo lo imaginado. El segundo, como unidad de tiempo, lo creó el hombre, mas le fue dado el haberlo creado. De lo contrario, el segundo le sería desconocido. Habría creado otra unidad de tiempo. He aquí que la justicia del Padre es expansiva hacia todas las dimensiones imaginables, infinita
en el microcosmos e infinita en el macrocosmos. Irradia hacia lo invisible y hacia lo visible, hacia lo que no se ve y hacia lo que se ve. Esta ley del Padre lo controla todo, todo lo ve. El Padre no interviene en los acontecimientos de este mundo porque vosotros mismos así lo pedisteis. Cada uno de vosotros pidió un tiempo y una medida en cada acto realizado en la vida. Y el Padre respeta vuestro pedido de vida. Este tiempo pedido por vosotros mismos resulta microscópico ante el tiempo infinito del Padre, porque lo del Padre no tiene ni principio ni fin. Lo que para vosotros es una pesada carga, para vuestro Creador es solo un instante, un chispazo o un relámpago. La prueba de la vida que pedisteis en el reino de los cielos no incluía ni la presencia del Padre ni el recuerdo del pasado, y se os concedió. Una prueba bastante difícil cuando el libre albedrío no considera al Padre en todos los actos que genera, porque se crea ilusiones que le alejan más y más del reino de los cielos, porque a cada instante, a cada segundo transcurrido, cada uno de vosotros os alejáis más y más del reino de los cielos, porque estáis viviendo un tiempo que es toda una violación viviente en vuestro espíritu. Todo el sistema de vida que llamáis capitalismo os aleja del reino del Padre, porque tal sistema de vida es desconocido en el reino de los cielos. Toda mezquindad y todo egoísmo imaginable son desconocidos. He aquí vuestro llorar y crujir de dientes, porque no existe tragedia mayor en la criatura cuando sabe que nunca verá a su Creador. He aquí la obra de los demonios del oro. He aquí a los engañadores del mundo. Os ilusionaron por un instante y os condenaron por una eternidad. He aquí las tinieblas de este mundo, el único demonio que dividió la obra del Padre, porque todo capitalista cambió de señor y no se puede servir a dos señores. Ellos prefirieron servir al Señor del interés pasajero y no al Señor que todo lo creó. He aquí que Satanás dividió al mundo y lo confundió. Ningún mundo dividido y confundido entrará al reino de los cielos. De verdad os digo que tal revelación provocará la caída del sistema de vida capitalista. La espiritualidad de las criaturas así lo determinará. La más grande revolución surgirá de ellos, porque es la espiritualidad la que siempre determina los cambios en los planetas. Todo cambio que provocó la ley del oro fue relativo y fue probado en un efímero tiempo material. Dice el Padre Eterno: sí, hijito, el mundo que se dividió en su misma organización creó ideas vivientes que también llevan por semilla la división. La tierra creó un sistema de vida que salió de hombres libertinos, hombres que por su misma poca evolución confundieron al mundo con ricos y pobres. Estos seres libertinos inventaron el capitalismo. El capitalismo de los libertinos no está en las escrituras del Padre, porque el Padre no divide a nadie. Su mandamiento dice: no robarás.
Al pobre se le roba, porque todo pobre tiene la herencia del Padre. Esta divina herencia es el derecho a la igualdad. Los libertinos no respetaron este derecho universal. Ninguno de ellos entrará al reino de los cielos, ni ninguno ha entrado. Este libertinaje de violar la ley del Padre está disfrazado. Los demonios le llaman derecho a la libertad. Usan términos tales como libre, libertad de derechos, derechos humanos, democracia. Ningún derecho humano consideró las escrituras del Padre, y ninguno de estos derechos valen en la justicia del Padre, porque salieron de una extraña moral y extraña espiritualidad. En el reino de los cielos solo se conocen los mandatos del Padre, que son para infinitos mundos. De verdad os digo que sois los grandes desconocidos en el reino del Padre, porque creasteis leyes que tienen por base las tinieblas. El no considerar a las escrituras del Padre es una forma de tinieblas, porque es desobediencia espiritual. De verdad os digo que basta que olvidéis al Padre tan solo un segundo o menos en la prueba de la vida y no entráis al reino de los cielos. El estar en perpetuo contacto mental con el Padre se traduce en vivir en un sistema de vida inspirado en sus escrituras. He aquí el único derecho de libertad preexistente a todos los otros derechos imaginables. Porque siendo el Padre el primero por sobre todas las cosas, es primero en todas las cualidades y calidades pensantes. Los libertinos de este mundo dividieron al mundo en naciones, diciéndoles las escrituras del Padre que solo Satanás divide. Y por dividir a este mundo en naciones, este mundo no entra al reino de los cielos. Porque ningún espíritu que oyó, vio, sintió o vivió la división, ninguno entrará al reino de los cielos. He aquí la obra satánica de los libertinos. He aquí el llorar y crujir de dientes del mundo del libertinaje, un mundo salido de las leyes del oro, un mundo desconocido en el reino de los cielos, un mundo que después de ser juzgado pasará al olvido, porque todo árbol que no plantó el Divino Padre Jehová, de raíz será arrancado. Este divino término es ley expansiva y viviente, porque los planetas nacen de las ideas, y los planetas al expandirse crean plantas, que en sus leyes de plantas tendrán la influencia de la idea que creó al planeta. Es decir, los mundos nacen desobedientes por herencia creadora. Rectificar a los mundos en el uso de sus libres albedríos es el objeto divino de toda escritura salida del Padre. Mas hay mundos como el vuestro, que son ciegos por soberbia. Los espíritus del libertinaje son los ciegos del mundo, mas hay muchas clases de ciegos. Ninguno que fue ciego, ninguno entrará al reino del Padre. De verdad os digo que es más fácil que entre al reino de los cielos uno que jamás oyó hablar del Padre en su vida, a uno que sabiendo por escritura o comentario de su existencia no lo tomó en cuenta. Los últimos envidiarán a los primeros. He aquí que ningún llamado cristiano entrará a la gloria del Padre,
porque lo son de boca y no de mente. Ningún cristiano vivió de acuerdo exacto a las escrituras del Padre, porque fueron influenciados por el sistema de vida de los libertinos. He aquí que no se puede servir a dos señores, no se puede servir al verdadero Dios, si al mismo tiempo se está sirviendo a un sistema de vida inmoral. Por muy sanas que hayan sido las ideas de una criatura, el solo hecho de haber conocido el mundo del libertinaje le impide entrar al reino de los cielos. Tal rigurosidad la pidió la criatura humana. Pidió al Padre vivir con la más elevada moral imaginable, mas el mundo de los libertinos lo influyó en sentido contrario. En vez de conocer la verdadera moral en la prueba de la vida, conoció la inmoralidad. De verdad os digo que ningún inmoral de este mundo ha entrado al reino de los cielos, ni ninguno entrará. La mayor inmoralidad de este mundo la inició la llamada Iglesia Católica, una iglesia salida de hombres y no de mis escrituras. Si tal iglesia fuese de mis escrituras, tendría la mayor potencia en moral en el mundo, mas no la tiene, ni la tendrá jamás, porque se le cumplió el tiempo pedido. Los llamados religiosos olvidaron que todo espíritu es probado en la vida. Ellos nada tienen de especial, mas se les juzgará primero, porque falsearon el Evangelio del Padre, cayeron en sus propias pruebas de vida, y junto con ellos cayeron multitudes de ciegos que les creyeron. De verdad os digo que todo cristiano fue ciego, pues fueron cristianos de boca y no de conocimiento. Si hubiesen escudriñado las Escrituras, habrían visto que la caída y condenación de su propia iglesia estaba en las mismas parábolas. Las Escrituras del Padre Jehová son una prueba para todo intelecto humano, porque se os enseñó que el Padre está en vosotros mismos. Si vosotros fuisteis ignorantes de las Escrituras, vuestro Creador presenció en todo instante de tiempo vuestra ignorancia. Por voluntad propia fuisteis ignorantes. Sí, acá termina, hermanito, ¿ya? Ya estamos llegando. Por voluntad propia fuisteis ignorantes, sucumbisteis ante la ilusión de la vida, y todos vosotros prometisteis en el reino de los cielos no dejaros sorprender por ninguna ilusión que impediría vuestra entrada al reino. Todo espíritu humano pidió retorno con llegada al mismo punto de partida, pidió ser probado en un tiempo llamado vida humana, una vida casi desconocida en el universo expansivo pensante, porque lo desconocido existe en grado infinito, tal como es infinito lo conocido. De verdad os digo que los llamados nacionalismos son de espíritus atrasados y poco evolucionados, que están aún en la etapa de la imperfección. No salen aún de la confusión mental, no les ha llegado aún la luz del conocimiento universal, una luz que estremecerá a este mundo, porque al explicar las leyes de cómo fueron hechas las cosas, el Padre Jehová os juzga. Existe relación íntima que nunca sospechasteis entre vuestras acciones mentales y las galaxias del infinito. Cada mente repercute en el todo sobre el todo, porque del todo salió. Las Escrituras del Padre os fueron dadas para que estuvierais en armonía con el todo.
El todo supremo en su más elevada expresión son los reinos de los cielos, que equivale a decir la divina morada celestial del Divino Padre. Los cielos son unificadores, habiendo en ellos variedad en el pensar, existe a la vez un solo pensar. El comunismo está en ellos, en una forma tal que nace de ellos el amor eterno. Ni la más microscópica opinión encontrada perturba el amor común de los ángeles. Las diferencias entre vuestros conceptos y la de los seres del reino está en que vosotros pedisteis por un instante celestial probar una vida en un lejano planeta llamado Tierra. El instante celestial representa toda una vida humana y toda la historia de un planeta. Vuestro pedido lo hicisteis en los soles Alfa y Omega de la galaxia Trino. Entre vosotros y las criaturas del reino media una eternidad de existencias, cuyo número no podrá jamás ser calculado. Ellos han nacido en una cantidad de veces como es el número de arenas que contiene un desierto. Quien no naciere de nuevo no ve el reino del Padre, porque el mérito espiritual no lo acerca a ello. Al decir cielo se quiere decir una sal del conocimiento, un grado en la esfera celeste, un cielo que no teniendo fin es desconocido en el infinito. La sal del conocimiento es la cualidad y calidad de una vida. La más elevada cualidad y calidad de una vida es la que imitó en lo posible imaginado a las escrituras del Padre, haciendo de su sistema de vida el verdadero evangelio viviente. En vuestro mundo los espíritus viven las nacionalidades, las viven porque las pidieron, las viven como pruebas, mas si por causa de los nacionalismos se llegó a violar la ley del Padre, más os valdría no haber pedido la prueba de los nacionalismos. Lo que vosotros defendisteis en la tierra no se defiende en el cielo, porque allí os encontraréis con el comunismo celestial, en que no existe la polémica, allí nadie es probado. En el reino de los cielos lo único que se os pregunta es en qué grado cumplisteis las escrituras y mandamientos del Padre. Allí jamás se ha hablado de religiones, ni de nacionalismos, ni de fuerzas armadas, porque nadie las conoce. Es lo que se llama una extraña moral, ajena a las escrituras del Padre, porque solo Satanás lucha contra la igualdad enseñada por el Padre. De verdad os digo, vosotros que matasteis por imponer el llamado nacionalismo, lloraréis ante el juicio universal. Tendréis que pagar hasta la última molécula de carne de cada víctima. Por sobre todo nacionalismo imaginado está primero el cumplir con los mandamientos del Padre. El pueblo que fue el explotado luchó contra el demonio de la explotación. Grande es delante del Padre quien se tomó el trabajo de combatir a Satanás. Si el sistema de vida basado en la ley del oro no salió del Padre, los revolucionarios de este mundo son grandes y bienaventurados en el reino de los cielos. Es más fácil que entre al reino de los cielos un revolucionario que arriesgó su vida por un ideal de justicia, a que entre un cómodo que vivió indiferente en medio de la lucha de los demás.
Ciertamente que ningún rico de este mundo posee méritos para entrar al reino del Padre, porque a nadie se le mandó tener más que otro. ¿No se os enseñó que todos sois iguales en derechos delante de Dios? Ciertamente que los ricos no tienen Dios, porque no lo han reconocido en sus formas de vida. Los llamados ricos ya obtuvieron su recompensa en la vida. Nada esperen de la resurrección de toda carne. Ningún violador de la ley del Padre será resucitado a niño o niña. Es más fácil a que sea resucitado uno que fue pobre a uno que fue rico. Esta ley corresponde a que uno adelantó un premio no conocido y el otro esperó a recibir un premio tampoco conocido. Escribe el Alfa y la Omega. Hermanitos, aquí termina la lectura de estos dos divinos planos. Y hermanitos, esos aplausos son para el Divino Padre, hermanitos, porque estas palabras vienen de Dios. Estas palabras, hermanitos, corresponden a la sabiduría de Dios y corresponden a la tercera y última doctrina, revelación que el Padre Eterno hace llegar para el mundo tierra, dando cumplimiento a lo que está escrito, anunciado, prometido y profetizado. Esto está anunciado en la Biblia. Es una profecía que se está cumpliendo y nos hace saber que ya estamos en tiempos apocalípticos. El juicio de Dios se ha iniciado con el juicio intelectual. Después viene ya físico o solar. Viene, como se dice, el acabose. Y bueno, creo que ya todos debemos saber que somos seres mortales y siendo seres mortales vamos a tener que morir de alguna forma y en algún momento, ¿no? Tenemos que tener conocimiento de ello. Aquí, hermanos, nada ni nadie es eterno, pero nos queda la esperanza, hermanos, de hacer pues, los méritos respectivos. Como están escuchando, hermano, el Divino Padre va a hacer cumplir la resurrección de la carne. Eso significa, hermanos, la resurrección de la carne es el mismo proceso de la reencarnación. Solo que la reencarnación demora 9 meses, hermanos, 270 días. En este caso de la resurrección es instantáneo. Basta que el Hijo de Dios lo piense, lo desee, hermanitos. Seres ancianitos de 80, 90 años, hermanos, inmediatamente se vuelven niños, con carne física eterna. Por eso en otro divino plano dice el Padre Eterno: termina la generación de los mortales y se inicia la generación de los inmortales. Así, inmortales. O sea, son seres, hermanitos, que reciben la resurrección de su carne, se vuelven niños o niñas de 12 años de edad. Esos niños, hermanitos, ya no mueren, ya no enferman, ya no se pudren. Esos niños están preparados ya para salir al espacio, a conocer la infinita y maravillosa creación de Dios. Y bueno, si queremos recibir ese premio, pues primero tenemos que cambiar, hermanitos, dejar una serie de vicios reñidos con la moral de Dios, ¿no? Acostarnos tempranito, estudiar la palabra de Dios, trabajar, hermanitos. Le vuelvo a repetir, el estudio y el trabajo son las mejores formas de adorar a Dios. De nada sirve, hermanos, ir a los templos, ahí golpearse el pecho, hacer una serie de morisquetas, arrodillarse. Eso en realidad pues, ya tuvo su época, hermano. Eso era para tiempos primitivos. Ahora vienen otros tiempos, otra psicología, otras costumbres. A eso debemos ir acostumbrándonos para agradar a Dios, para llegar a ser hijos dignos de Dios. Y si lo hacemos bien, el Divino Padre se conmueve y vienen los premios, vienen las añadiduras. Bueno, hermanitos, en realidad hay tanto que aprender, hermanos. Hay tanto que saber, hay tanto que conocer, hay tanto
que aprender, entender y comprender. Y sobre todo hay tanto por hacer, hermanitos. Pero eso está en nosotros. El Divino Padre, hermanitos, desea que hagamos un trabajo colectivo, un trabajo unificado, un trabajo fraterno, solidario. Eso es lo que desea el Divino Padre, que nos unifiquemos y comencemos a vivir como una sola familia y con la más elevada moral. Hermanos, si lo hiciéramos, hermanitos, el Divino Padre se conmueve y atenúa las consecuencias del juicio físico o solar. Hermanos, si nosotros realmente cambiáramos así 100%, dejáramos malas costumbres, dejáramos todo lo malo, hermanitos, y cambiamos, hermanitos, el Divino Padre se conmueve y hasta puede anular el juicio, hermanitos, porque nada es imposible para Dios, pero eso depende de nosotros. Dios no puede premiarnos si la humanidad sigue matando, sigue derramando sangre, sigue violando, sigue robando, sigue envenenando la mente de las criaturas con drogas. Todo eso es maldad, todo eso es negativo, perverso, y eso Dios no lo premia. Entonces Él nos da, como dice, el aviso, nos da la oportunidad, y de nosotros depende. ¿Qué hacer, hermanos? No se necesita dinero, simplemente emplear el verbo, avisar, comunicar aquí y allá. Lo están escuchando, hermanitos. Es un deber, un compromiso ante el Divino Padre, comunicar. ¿Me creen? Bien. ¿No me creen? No hay problema. Yo cumplo a conciencia con dar el aviso y punto. A partir de julio vamos a cambiar una táctica, hermanitos, para que nos ayuden. A todos los hermanitos no se obliga, a los que lo desean se va a dar paquetito de volantitos para que caminando lo repartan por diferentes sitios y bueno, pues hermanitos, es una forma de cumplir con el Divino Padre, de avisar, de comunicar. Entonces así vamos a ir trabajando poco a poco, de menos a más, porque este divino conocimiento está en pleno brote, hermanitos, se está expandiendo poquito más. Ya de nosotros depende, hermanitos, de perseverar, paciencia y perseverancia. Bueno, hermanos, en unos instantes, repito, ustedes van a decidir. ¿Quieren ver, hermanitos? Ahí últimamente se ha preparado un materialcito de los planos telepáticos. Ya no es lo que han visto hace tiempo, eso ya creo que ya se archivó. Entonces lo hemos sacado, hermanitos, con voz, o sea, explicando y solamente con música. Ustedes van viendo, leyendo, hermanito, y van escuchando la musiquita, ¿no? Dura apenas 25 minutos nada más. Entonces, a ver, de una vez para determinarlo, ¿cuál quieren verlo, hermanos? ¿Con voz o solamente con música? ¿Con voz? Ya. Listo. Por ahí debe estar mi ingeniero para que me ponga el aparatito, si fuera tan amable. Y, hermanitos, para terminar, hermanitos, quiero yo, como siempre, hermanitos, decirles un proverbio bíblico y una frase filosófica. Apréndanlo, hermanitos, memorícenlo y también compartan con los hermanitos de sus amistades, compañeros de estudio, compañeros de trabajo, de repente los vecinos, qué sé, hermanitos, ¿no? Enséñenles, hermanos, que algo bueno están aprendiendo. Bueno, el proverbio, hermanitos, está en el libro de los Proverbios, en el Antiguo Testamento. Yo les recomiendo, hermanos, busquen ese libro, hermanitos, y léanlo. Hay bastante sabiduría, bastante conocimiento. Y dice así, hermanos, la sabiduría es un don divino. Cultivarla y perfeccionarla es nuestro deber y compromiso ante el divino Creador. Lo repito, la sabiduría es un don divino. Cultivarla y perfeccionarla es nuestro deber y compromiso ante el divino Padre Celestial. Y el pensamiento filosófico dice así, hermanos, cuanto más humildes y conscientes seamos, más cerca de Dios estaremos. Lo repito, cuanto más humildes y conscientes seamos,
más cerca de Dios estaremos. Gracias, hermanas, gracias, hermanos. Está oyendo. Gracias, hermanitos, muy amable. Gracias, gracias. A ver, hermanito, vamos a ver. Hola. Ya. Bueno, hermanas y hermanos, hemos escuchado atentamente a nuestro hermano Antonio con su conferencia, muy hermosa, por cierto. Le pedimos un cariñoso aplauso. Bueno, hermanas y hermanos, vamos a hacer un pequeño, un pequeño espacio y regresamos para que lo prometido por el hermano Antonio, sí, el video que ha anunciado lo va a pasar y luego hacemos el sorteo. Permiso por unos instantes.